el colapso multifactorial del CENTCOM, finanzas, censura, energía y la pinza ruso-iraní. Saludos a toda la audiencia de qué hablan Geo, les habla Rodolfo. Como siempre les pido en esta mesa de análisis que mantengan la guardia alta y el criterio frío, amigos. Hoy es viernes 24 de julio de 2026 y en las últimas 48 horas se ha terminado de ensamblar un cuadro estratégico perfecto. Hemos procesado, cruzado y verificado 6 informes de primera línea procedentes de los principales capitales e instituciones del planeta. El reporte legislativo y presupuestario del Washington Post desde el Capitolio de los Estados Unidos. La demoledora investigación sobre censura e información manipulada publicada por Tom Nichols en The Atlantic. El desglose contable y financiero comparativo del diario francés Le Figaro, el parte de guerra operativo de inteligencia del Estado Mayor iraní publicado por el diario Keyan en Teherán, la evaluación geoestratégica del bloque euroasiático difundida por la red china NetEase y finalmente el informe de emergencia, yo diría, emergencia energética de la Agencia Internacional de Energía sacado a la luz por Le Monde en París. Así pues, cuando uno toma estos 6 vectores y los coloca sobre la mesa de operaciones, la conclusión deja de ser una hipótesis para convertirse en un hecho matemático e implacable. El sistema hegemónico occidental no solo está sufriendo un infarto operativo de aviación, buques y misiles en el teatro de operaciones de Oriente Medio, se está quedando literalmente sin combustible, sin reservas petroleras y sin liquidez financiera para mover la maquinaria de la OTAN. Amigos, estamos presenciando una crisis tridimensional en lo fiscal, un Congreso profundamente fracturado que tuvo que aprobar a oscuras y por un margen de apenas 4 votos un cheque de 1,15 billones de dólares para evitar la quiebra operativa del Pentágono. En lo militar, una fuerza de despliegue cuya aviación y flota ha consumido las reservas de misiles de los próximos 3 años. Y en lo energético, una caída de las reservas petroleras mundiales de la OCDE a niveles no vistos desde diciembre de 1990, justo en los días previos a la guerra del Golfo. Si a esto le sumamos que Rusia ha entrado de facto en el tablero compartiendo inteligencia satelital en tiempo real con Teherán, lo que tenemos frente a nosotros no es una escaramuza más, es la parálisis sistémica del modelo de proyección de poder unilateral. Y bien, dicho esto, entremos directo a la fractura fiscal y ese cheque de 1,15 billones. En castellano, no se me confundan, billones. En inglés sería algo así como 1.15 trillions. ¿Ok? Para que no se me confundan. Así pues, iniciamos nuestro recorrido forense directamente en el corazón político del imperio. La ciudad de Washington, un artículo firmado por los periodistas Noah Robertson, Yarel Dillard y Mariana Alfaro, publicado por The Washington Post, ha sacado a la luz las tripas de la desesperación legislativa en el Capitolio. La Cámara de Representantes logró aprobar a duras penas la Ley de Autorización de Defensa Nacional por sus iniciales NDAA por un monto récord de 1,15 billones de dólares. Pero lo verdaderamente crítico no es la cifra astronómica en sí misma, sino cómo se obtuvo esa votación y lo que oculta en sus anexos de emergencia. Y es que el proyecto de ley aprobado por una diferencia agónica, 216 votos a favor y 212 en contra, ¿se dan cuenta? Es que amigos, para cualquier observador casual, esto podría parecer un trámite parlamentario más.
pero para un analista geopolítico representa la muerte definitiva del histórico consenso bipartidista. Durante más de medio siglo, el presupuesto de seguridad nacional de los Estados Unidos era el único documento sagrado que se aprobaba de forma prácticamente unánime. Representaba, por decirlo así, el pacto indivisible del aparato industrial militar. Hoy ese pacto está pulverizado. Solo 6 demócratas votaron a favor de la medida, mientras que 7 republicanos rompieron la disciplina del partido y votaron en contra. Pero hay un dato aún más grave. Dentro de ese paquete, los republicanos tuvieron que colocar una medida de urgencia, de emergencia, para inyectar 73 mil millones de dólares adicionales al Pentágono y a las agencias de inteligencia para cubrir a toda prisa los costos no presupuestados de la guerra contra Irán. Esta partida pasó por 216 votos a 214, sin un solo voto demócrata. ¿Por qué se produce esta parálisis? Porque la Fuerza Aérea y la Armada de los Estados Unidos han devorado la totalidad de sus fondos operativos del año fiscal en apenas 5 meses de campaña en el Golfo Pérsico. Las audiencias ante el Comité de Asignaciones del Senado mostraron el nivel de conmoción interna. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto al jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, tuvieron que presentarse a rendir cuentas y rogar por liquidez inmediata. Hegseth admitió ante los senadores que el conflicto con Teherán requeriría al menos 37.500 millones de dólares adicionales solo para llegar a finales de septiembre. Y aquí viene la amenaza abierta que el Pentágono lanzó al Congreso. Hegseth advirtió que si ese dinero no se desembolsaba de manera inmediata, el ejército estadounidense se verá obligado a congelar, limitar o cancelar sus ejercicios y maniobras militares en el resto del planeta. Así pues, en el traducido al lenguaje de la inteligencia, Estados Unidos no tiene la capacidad financiera para sostener la presencia de sus tropas en Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio al mismo tiempo. La cobija es corta. Y si se tapan la cabeza en el Pérsico, se desnudan los pies en el Índico y en la frontera con la OTAN. ¿Mm? Ahora, la matemática de Le Figaro y la crisis petrolera de Le Monde. Pasemos ahora a revisar la fría matemática que esta debacle a través de la lente del análisis europeo, ¿verdad? El diario francés Le Figaro, en un trabajo firmado por el analista Adrian Bez, cruzó las cifras oficiales emitidas por el Pentágono con los presupuestos de defensa de los países de la OTAN y con el historial del gasto bélico de Washington desde la Segunda Guerra Mundial. El resultado desmantela cualquier pretensión de sostenibilidad, ¿eh? Aunque el secretario Hegseth intenta maquillar la cifra hablando de 37.500 millones de dólares de gasto directo, cadenas como NBC News e instituciones de análisis económico calculan que el costo real acumulado de las operaciones en Oriente Medio oscila ya entre los 80.000 y los 100.000 millones de dólares. Las mismas cifras que manejamos acá en esta mesa. Pongamos estos números en perspectiva pedagógica para que nuestra audiencia entienda la magnitud de la sangría económica. Amigos, en solo 5 meses de combate, Estados Unidos ha gastado en lanzar bombas sobre Irán el equivalente al presupuesto anual entero de defensa de una nación como España. Esos 37.500 millones reconocidos superan el gasto militar anual de 24 de los 32 países miembros de la Alianza Atlántica de la OTAN. Cuesta $173 en impuestos directos a cada uno de los 216 millones de contribuyentes estadounidenses.
Pero el hallazgo más escandaloso que expone Le Figaro es el comparativo de la intensidad de gasto. Durante los 9 años de la guerra de Irak, 2003-2011, donde Estados Unidos desplegó cientos de miles de soldados en tierra, tanques y bases permanentes, el gasto promedio anual fue de 79.100 millones de dólares. En la guerra de Afganistán, el promedio fue de 42.100 millones anuales. Hoy, en la guerra contra Irán, sin haber desembarcado a un solo soldado en tierra, Estados Unidos está quemando recursos a un ritmo proyectado de 90.000 millones de dólares al año, sin tener botas en tierra. Ya hemos hablado de esto de tener botas en tierra, ¿eh? Es la campaña puramente aérea y naval más destructiva e ineficiente de la historia militar moderna. Vergüenza, vergüenza les debería de dar. Y a este desastre fiscal se le une el colapso de la física energética revelado hoy por el diario Le Monde en un informe exclusivo redactado por Adrien Pecot. Según los datos de la Agencia Internacional de Energía, por sus iniciales AIE, las reservas mundiales de petróleo, tanto crudo como de productos refinados, han caído a su punto más bajo en un año, situándose en 7.959 millones de barriles. Pero si filtramos el análisis hacia las reservas estratégicas y comerciales de los países de la OCDE, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Australia, la situación es de extrema alarma. Las reservas han caído a 3.793 millones de barriles, alcanzando su nivel más bajo desde diciembre de 1990. Atención a esta fecha, amigos. Diciembre de 1990. Estamos hablando de un vacío de reservas de combustible que no se registraba desde hace 36 años. Los 32 países miembros de la AIE han tenido que liberar desesperadamente cerca de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Un tercio de todo lo que poseía, para evitar que el precio del crudo se dispare a 3 dígitos. Ha sido la intervención de reservas más masiva en los 50 años de historia de la AIE. Y Le Monde revela un detalle técnico espeluznante. De los barriles que figuran sobre el papel en los inventarios globales, más de 2.000 millones de barriles no están guardados en tanques de almacenamiento seguros en tierra, sino flotando a bordo de buques petroleros varados en alta mar que no se atreven a cruzar el estrecho de Hormuz por miedo de ser atacados o incautados. ¿Mm? Con el precio del barril Brent superando ya los $88, un incremento del 15% en cuestión de días, el comisario europeo de energía, Dan Jorgensen, advirtiendo que Europa sufrirá un desabastecimiento crítico de queroseno de aviación antes de que termine el verano. La pregunta es inevitable. ¿Qué pretende Occidente sostener una guerra de atrición industrial si está quedando sin el combustible básico para sus aviones, sus barcos y sus fábricas? ¿Qué pretenden? ¿A qué están jugando? Y bueno, por supuesto que esto lleva a la censura, sí, a la censura del Pentágono y el desacuerdo popular. Frente a este colapso financiero, ya esta crisis energética de proporciones históricas, como podemos ver, ¿no? Surge la pregunta lógica. ¿Qué le está contando la administración de la Casa Blanca y la cúpula militar al pueblo estadounidense? La respuesta nos las da el prestigioso politólogo y analista Tom Nichols en un extenso artículo publicado en la revista The Atlantic. La respuesta se resume en una palabra: censura.
Nichols documenta cómo durante más de 20 semanas de combates continuos, la Casa Blanca ha construido un muro de propaganda, evasivas y falsedades directas. El presidente de los Estados Unidos ha salido públicamente en más de 30 ocasiones a declarar que la operación militar ha sido una gran victoria y que el ejército iraní está 100% destruido e incapacitado por años. Sin embargo, la realidad sobre el terreno sigue golpeando la narrativa oficial. Desde el pasado 5 de mayo de este año, ni el secretario de Defensa Pete Hegseth ni el general Dan Kane han vuelto a dar una sola conferencia de prensa abierta ante los periodistas asignados al Pentágono. Han eliminado el sistema de reporteros empotrados en las unidades de combate y han bloqueado el acceso a las listas actualizadas de heridos y fallecidos. Cuando periodistas de investigación de medios como The Washington Post o The New York Times presionan al Departamento de Defensa exigiendo explicaciones sobre la opacidad en el recuento de bajas, los portavoces oficiales del Pentágono como Sean Parnell o Joel Valdez responden enviando correos electrónicos cargados de insultos, calificando a los reporteros de lacayos partidistas y periodistas resentidos que buscan desacreditar al ejército. ¿Mm? Incluso la cadena de noticias conservadora Fox Business, la presentadora María Bartiromo, no pudo contener la evidencia y confrontó la narrativa oficial al aire con una pregunta devastadora. Si Estados Unidos ha destruido por completo al ejército iraní, no entiendo cómo Irán mantiene la capacidad de seguir luchando de esta manera y lanzando represalias masivas. Esa misma pregunta nos hicimos hace poco acá, ¿verdad? ¿Te acuerdan? Esa pregunta, amigos, destruye toda la arquitectura de propaganda del gobierno estadounidense. Como señala The Atlantic, solo hay tres respuestas lógicas a esa paradoja. El comandante en jefe no tiene la menor idea ni la capacidad real del enemigo al que se enfrenta. El Pentágono le está ocultando de forma deliberada el número de bajas y derrotas al poder ejecutivo. O la administración entera le está mintiendo sin ningún pudor a su propia población para evitar admitir que cometieron el error de cálculo estratégico más grave de este siglo y que fue un gran error haber votado por Donald Trump. Y la ciudadanía estadounidense lo ha comenzado a percibir con claridad. El portal de noticias chino NetEase, analizando encuestas de opinión pública publicadas por Ipsos y el Washington Post, revela que el 68% de los estadounidenses afirma categóricamente que la guerra contra Irán no vale la pena. Asimismo, los sondeos de la CNN confirman que el 69% de la población rechaza el plano de la gestión bélica de la Casa Blanca. A esto debemos sumar los cálculos presentados por la profesora Linda Bilmes de la Universidad de Harvard, quien proyecta que el costo de esta aventura militar le terminará sacando del bolsillo a los contribuyentes estadounidenses la friolera de $1 billón en la próxima década. La brecha entre la retórica del poder y la realidad del ciudadano de a pie nunca fue tan abismal. Sin embargo, miraba hoy en X una encuesta que lanzó un tal Mel Gibson, no sé si es Mel Gibson oficial, donde preguntaba si todavía confiaban en Donald Trump. Para mi sorpresa, cuando uno va a los comentarios, me dio pena ver de que hay muchos estadounidenses que confían al 100%, no al 50, no al 20, no al 30%, al 100% a Donald Trump y lo consideran un buen patriota. Vi comentarios decir de que es que incluso si comete errores lo hace por su amor a la patria. No sé si son bots, no sé si son personas reales, porque en X uno nunca sabe, ¿no? Pero bien, quedémonos con lo que nos dicen los chinitos, ¿no? De NetEase. Ahora bien, pasemos a la pinza ruso-iraní y el colapso del CENTCOM.
Amigos, llegamos al núcleo táctico de nuestro análisis del día de hoy. ¿Cómo es posible que un país sometido a décadas de sanciones como Irán esté logrando infligir semejante nivel de desgaste a la maquinaria militar más cara del planeta? Ok, rehagamos la pregunta. ¿Cómo es posible que la maquinaria iraní, después de que el presidente Donald Trump nos ha dicho que ha sido destruida al 100%, sigue machacando la industria militar estadounidense? Bueno, para responder a esto, debemos cruzar la información de inteligencia del diario estatal iraní Kayhan. Espero pronunciarlo correcto, ¿no? Kayhan. Con el análisis geoestratégico del portal NetEase en Pekín. Y aquí está la clave de bóveda que la prensa occidental no quiere mencionar. Estados Unidos ha caído en una trampa de dos frentes coordinada por el eje Moscú-Teherán. Mientras Washington intentaba aplicar una guerra de desgaste contra Rusia en el teatro europeo de Ucrania, el Kremlin no quedó paralizado. Moscú ha girado su peso estratégico hacia Oriente Medio y ha firmado con Teherán un acuerdo de asociación estratégica integral. Y aunque diplomáticos como el canciller Sergei Lavrov declaran públicamente que no hay ventas directas de armas, la realidad operativa es mucho más contundente. Rusia está suministrando a la Guardia Revolucionaria inteligencia e inteligencia iraní, coordenadas de satélites en tiempo real de cada movimiento, base y buque estadounidense, junto con sistemas de interferencia electrónica de vanguardia. Esta inyección de tecnología de inteligencia rusa ha cambiado las reglas de compromiso. Siempre hemos dicho acá en esta mesa de que Ucrania había sido abatida uh, hace tiempo, si no es por la inteligencia brindada por Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está recibiendo el pago en su misma moneda, ¿verdad? Ya lo hemos visto en los videos anteriores, en el primero y en la actualización de ayer de las palabras de Lavrov, ¿no? Aunque Lavrov nunca lo confirmó, nunca dijo sí, pero también dijo de que, ¿y si lo hicieran qué? Ustedes no lo hacen a nosotros, nosotros tendríamos todo el derecho de hacerlo. Pero al decir no, recuerden que significa que van a continuar. No les dan, no les dan cabida para decirles, lo vamos a dejar de hacer. Al decir que no lo están haciendo, es que van a continuar. Irán abandonó la doctrina de respuestas simbólicas o limitadas y pasó a ejecutar una estrategia de destrucción de activos irrecuperables del CENTCOM. Miren los impactos confirmados por satélite y admitidos a regañadientes por el Pentágono. Guerra de infraestructura. Fuerzas iraníes destruyeron por completa la enorme central eléctrica de Shuaibah en Kuwait y sus plantas desalinizadoras adjuntas. Cortar el agua y la energía a las instalaciones logísticas del ejército estadounidense en Kuwait ha paralizado sus líneas de suministro. Ceguera de radar. Los ataques de precisión con drones kamikaze Shahid y misiles balísticos inutilizaron la estación de radar de los sistemas de defensa aérea Patriot en la base de Erbil, Irak, en Bahrein y en la base estratégica de Ali al-Salem en Kuwait. La visión de radar del Pentágono en la región ha sido severamente diezmada. Ataque hipersónico en Jordania. En la base de Mufaq Salti en Jordania, un centro de mando clave del CENTCOM, misiles balísticos hipersónicos iraníes cayeron directamente sobre la pista y los hangares, destruyendo aviones tripulados de última generación y drones de ataque. El ataque provocó la muerte de varios militares y decenas de heridos graves. Cuestión que creo que nunca vamos a saber la cantidad de estas fatalidades, ¿no? Ya hemos, ya hemos hablado de la censura, ¿no? El puente aéreo de evacuación.
Amigos, la magnitud del desastre fue tal que el Pentágono tuvo que desplegar un puente aéreo sin precedentes con aviones de transporte C-17 para evacuar de urgencia a los soldados mutilados y heridos hacia el hospital militar de Ramstein en Alemania. El nivel de pánico que se vive dentro de las unidades operativas de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Oriente Medio ha alcanzado cotas insólitas de Kaihan documenta con precisión. Los aviones cisterna y de reabastecimiento en vuelo KC-135R y KC-46A se ven obligados a apagar sus transmisores de radar y transpondedores en pleno vuelo sobre el Golfo para evitar que los misiles iraníes enganchen su firma electrónica. A petición expresa de las agencias de inteligencia occidentales, la empresa Google ha tenido que difuminar, borrar y censurar en Google Maps las imágenes satelitales de todas las bases militares estadounidenses en la región, intentando evitar que los drones iraníes sigan obteniendo coordenadas corregidas para sus ataques. Y yo creo, mi opinión, no está en este reporte, pero aquí creo que tiene que ver mucho Sputniks, el Sputniks ruso, con esas imágenes tan precisas que están portando, ¿no? A gran velocidad y en tiempo real, ¿no? Y bien, incluso analistas estadounidenses de primer nivel como Tucker Carlson ha calificado la situación del Pentágono como una humillación sucesiva e imparable, declarando que las pretensiones del poderío militar estadounidense han resultado ser una burbuja vacía ante un enemigo que no le tiene miedo a sus 1,5 billones de dólares de presupuesto. ¿Mm? Y mientras esto ocurre en tierra y aire, en el mar, la Marina de la Guardia Revolucionaria mantiene un control absoluto sobre el estrecho de Hormuz. Tras detectar que 4 buques cisternas intentaron violar el bloqueo naval escoltados de forma encubierta por la flota estadounidense, apagando sus sistemas de navegación, las fuerzas navales iraníes interceptaron la formación, dañando a 2 de los buques y capturándolos en el acto. La consigna emitida desde Teherán es tajante. Ni una sola gota de petróleo o gas saldrá por el estrecho de Hormuz sin autorización expresa. ¿Mm? Y bien, sinteticemos ahora los 6 vectores de este análisis, amigos, que hemos desglosado a lo largo de esta transmisión. Y es que si unimos los puntos, lo que la geopolítica nos muestra en este viernes 24 de julio es el colapso operativo del modelo de hegemonía unipolar. Primero, el frente interno de Washington presenciamos una quiebra fiscal. Un Congreso fracturado que tiene que aprobar presupuestos astronómicos de 1,15 billones de dólares a empujones, sabiendo que el dinero no alcanza y que la población en un 69% rechaza la guerra. Segundo, en el frente industrial y de suministros, un vacío abismal. El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, por sus iniciales CSIS, ha confirmado que la industria militar estadounidense necesitará al menos 3 años enteros sin parar sus fábricas para poder reponer los misiles Tomahawk y Patriot que se han gastado de forma irresponsable en solo 5 meses de bombardeos. Y esto continúa, ¿eh? Tercero, en el frente energético, las reservas estratégicas de la OCDE han caído a su punto más bajo en 36 años, amenazando con provocar un colapso de suministros en Europa y disparar la inflación global. Y cuarto, en el terreno táctico, una alianza asimétrica entre Rusia e Irán que le ha quitado la visión de radar al CENTCOM, ha destruido sus bases en Kuwait, Jordania e Irak y mantiene paralizados sus buques en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos pretendió jugar una partida de ajedrez agresivo, abriendo frentes de atrición contra potencias nucleares y regionales.
Hoy la física de la guerra y la realidad matemática le están pasando la factura. Como bien citaba el análisis precedente de Asia que revisamos hace un momento, quien habita en el mal y promueve el caos terminará destruyéndose en su propio fuego. ¿Mm? Y bien amigos, llegamos al final de nuestra primera emisión de hoy, viernes 24 de julio. Y como es nuestra indeclinable en De qué hablan Geo, cerramos nuestro trabajo acudiendo a la sobriedad espiritual que debe gobernar nuestro entendimiento, amigos. La sobriedad no es simplemente la ausencia de embriaguez física, yo sé, es viernes y el cuerpo lo sabe. La sobriedad es la capacidad de mantener la mente limpia de la propaganda, libre del miedo, inmune a las mentiras del poder y atenta a la verdad. Los grandes imperios de la historia bíblica y secular no cayeron por falta de armas o por falta de oro. Caían cuando sus gobernantes perdían la sobriedad, cuando se embriagaban de soberbia, cuando creían que podían mentirle a sus ciudadanos, gastar lo que no tenían y pisotear a las demás naciones impunemente. La soberbia precede siempre al colapso, amigos. Y en este siglo XXI de confusión, de censura mediática y de guerras artificiales, la recomendación bíblica es más urgente que nunca. Velar con sobriedad, analizar la realidad con datos fríos, mantener la fe cimentada en la verdad y no dejarse arrastrar por las olas de pánico que intentan imponer desde los púlpitos de poder. Amigos, mantengan la guardia bien alta, el criterio frío y la mirada serena. Aquí Rodolfo, para que hablan Geo, amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.